Buenos días, les saludo nuevamente con el estudio de esta semana. Espero que esta semana haya sido bendecido y haya tenido una buena oportunidad, ¿verdad? Para seguir creciendo, ocupado en sus tareas y labores y listo para escuchar nuevamente acerca de la palabra del Señor. En esta ocasión tenemos el poder sobre los espíritus y en esto de los espíritus las cosas se ponen medio difíciles de entender, ¿verdad? En este mundo la situación de los espíritus ha cambiado y yo creo que con cada época y cada tiempo las cosas cambian. Le voy a poner un ejemplo. En el contexto bíblico, si no llovía, la única oportunidad que tenían o lo único que podían hacer, ¿verdad? Para cuando no llovía era orar pues buscar la bendición de Dios acerca de la lluvia. Hoy en día hay otros métodos, ¿verdad? Se pueden poner bombas de agua, canales de riego, y si bien la lluvia es necesaria para muchas personas, la realidad es que hay alternativas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la fertilidad. En el Antiguo Testamento, si una pareja no podía tener bebés, pues no tenían otro remedio más que orar. Ahora hay clínicas de reproducción y diferentes tratamientos que los médicos tienen alternativas, ¿verdad? Para poder tener un bebé. De tal manera que la situación espiritual ha cambiado. No es la misma que existía en este tiempo y se manifiesta de modos diferentes. Por lo cual en este estudio de esta mañana quisiéramos estudiar la manera en que el Señor Jesucristo mostraba su poder y buscarla entender conforme al contexto de este tiempo. Es un contexto diferente, es una manera distinta de ver las cosas, por lo cual necesitamos adecuarnos al tiempo cuando consideramos este pasaje de la Escritura. No es que el mundo espiritual haya cambiado, yo creo que sigue siendo igual, pero se manifiesta de una manera diferente. Y cada uno de nosotros, dependiendo de pues dónde estamos y la historia que hemos vivido, hemos tenido diferente tipo de contactos con este mundo espiritual. Pero déjenme le cuento una historia antes de empezar con el estudio de hoy. Resulta ser que una persona pues iba en la noche, ¿verdad? De regreso a su casa y vivía en una zona de la ciudad donde pues había un cementerio antes de llegar. Y en lugar de darle la vuelta al cementerio, ¿verdad? Lo cual era una vuelta un poco larga, esta persona decidió ir por el centro del cementerio. Yendo por el centro del cementerio, ahora viendo por su teléfono, no se dio cuenta que los trabajadores de ahí de ese cementerio habían cavado una fosa. El caso es que el hombre, por estar distraído con su texto, cae en la fosa y pues trata de salir, ¿verdad? Son un poco profundas, algunos de más de 2 metros de profundidad, y no podía salir hasta que pues de plano se conformó, ¿verdad? Dijo, voy a pasar la noche aquí y esperar que en la mañana alguien me rescate. Pues estaba sentado, ¿verdad? Y recargado en una pared cuando una hora después, cuál sorpresa, cayó otra persona ahí en la fosa. Y esta otra persona pues cayó igual que él, se levantó, ¿verdad? Y trató de salir y mientras pues la primera persona nada más lo veía, ¿verdad? Desde lejos. Y el hombre pues trataba de salir y no podía hasta que por fin se cansó. Entonces el hombre que había caído primero, ¿verdad? Que estaba ahí en silencio y pues no lo había visto, se para de repente, le pone la mano en el hombro y le dice, no vas a poder salir de aquí. Pues no podía, pero después de esa experiencia puso un tremendo salto que salió de la tumba y pudo escapar. Bien, en esta mañana, hermanos, vamos a estudiar un poco acerca del mundo espiritual y del pasaje de Marcos capítulo 5, donde Jesús se encuentra con un hombre que estaba endemoniado. Tenía un espíritu que dominaba, controlaba su vida. Vamos a ver cómo fue esta experiencia y de qué manera la podemos usar en nuestra vida o entender en nuestra vida para que el poder de Dios esté manifiesto entre nosotros. Veamos entonces. Pues bien, una posesión demoníaca. ¿Verdad? A través del Nuevo Testamento encontramos varias veces donde el Señor Jesucristo está echando fuera demonios de las personas. Es una cosa que a mí no me ha tocado ver personalmente o directamente, pero hay varias descripciones en la Escritura y conozco muchas personas que pues lo han podido presenciar. El caso es que leamos como dice el pasaje de esta mañana. Dice que fueron a la otra orilla del mar, a la región de los Gadarenos, y apenas salido de él de la barca, de repente le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Así fueron a la región, se llamaba Gadara la región, por eso es que los de ahí se llaman Gadarenos.
Y esto sucede inmediatamente después de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada veíamos cómo en la tormenta Jesús tiene control sobre la naturaleza y le puede decir a la tormenta que pare, y paró, verá, y hubo bonanza. Apenas sucedió eso en esa noche cuando llegan a la orilla y con los discípulos, y le salió al encuentro un hombre de los sepulcros. Aquí tenemos entonces la manifestación del poder del Señor, no solamente en la naturaleza, pero ahora sobre los espíritus inmundos, como dice aquí. Este hombre tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía atarle ni siquiera con cadenas, ya que muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había hecho pedazos las cadenas y desmenuzado los grillos, y nadie lo podía dominar. Continuamente de día y de noche andaba entre los sepulcros, y por las montañas gritando e hiriéndose con piedras. Entonces podemos ver que una característica de este hombre endemoniado es que tenía una fuerza sobrenatural, ¿verdad? Despedazaba las cadenas, nos dice aquí que aunque muchas veces lo quisieron atar, ¿verdad? Hoy en día, pues si sucediera una cosa de estas, tal vez vienen de un hospital psiquiátrico y pues lo contienen inyectándole alguna sustancia que le haga perder el sentido. En ese tiempo no había tal cosa, querían encadenarlo con grillos y no podían. Pero entonces podemos ver que este demonio tiene una fuerza sobrenatural para controlar a la persona. Yo creo que hoy en día ya no lo hace de la misma manera en muchos de los casos, aunque he escuchado algunos que así ha sido. Pero lo que podemos ver es cuando este demonio ejerce poder sobre alguien que no conoce al Señor Jesucristo, está fuera de sí, no se puede controlar, sino que el demonio le lleva a destruirse, ¿verdad? De una manera que no la puede controlar. Dice que también es una cosa escandalosa, pues dice que andaba echando gritos e hiriéndose con piedras, le gustaba llamar la atención, ¿verdad? Podemos ver entonces tiene una fuerza sobrenatural, se hiere a sí mismo y pues le gusta que exponer, ¿verdad? Esta condición en la que él tiene, llamando la atención con gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y le adoró. Inmediatamente le reconoce. No le huye, no lo ignora, no le muestra posición, sino que simplemente fue y dice, y le adoró, se postró delante de él. El Señor Jesucristo tiene poder, que es a lo que vamos a esta mañana. Si usted está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero una cosa es que el Señor Jesucristo, que tocó la puerta de su corazón, viene, hace morada con usted y ya no tiene que temer porque el poder del Altísimo está con usted. De tal manera que para el Hijo de Dios, ¿verdad? Esta fuerza no opera de la misma manera. Solamente cuando usted de manera voluntaria se coquetea con el demonio, bueno, puede ser que haya alguna acción. Ayer salimos a andar aquí en el vecindario, dar una caminada, y recuerdo que en una de las casas había un gato pues acostado ahí en la cochera y había un pájaro parado pues no sé si una vara o un pequeño árbol. El caso es que nos llamaba la atención que el gato estaba ahí en alerta y el pájaro bajaba, le picaba al gato. Y cuando el gato lo veía y se enojaba, pues le tiraba un manotazo, pero el pájaro volaba, se paraba de nuevo en el árbol, y cuando el gato se volvía a distraer, iba el pájaro y otra vez le picaba. Y ahí estuvieron un buen rato. Cosa curiosa, dicen que los animales no juegan, o pues no sé si el pájaro lo que quería es que el gato se fuera, pero el caso es que estuvieron con ese jugueteo un buen rato. Yo no sé, hermanos, si usted conoce a alguien así, que coquetea con lo oculto y con estas cosas que tienen un poder sobrenatural. Pero el caso es que para el que está en Cristo no tiene que temer, pues Cristo habita en usted, así dice la Escritura. Si alguien abre la puerta de su corazón, dice el Señor Jesucristo que entraremos a Él y cenaremos con Él y Él con nosotros. Pero dice aquí que el Espíritu se acercó y después de adorarle dice, ¿qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Le reconoce, sabe quién es, no necesita presentarse ni mostrarle sus credenciales, ¿verdad? Sabe quién es precisamente Hijo del Altísimo. Su persona y su poder es claramente manifiesto. Dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. Pues Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y me dijo, me llamo Legión porque somos muchos. ¿Sabe lo que me llama de este diálogo? No es que el Señor Jesucristo no supiera todo esto. Yo creo que esto está escrito para nosotros, para que entendiéramos la magnitud de los hechos. El Señor Jesucristo lo pudo narrar, pero es mucho más impactante cuando se ve en acción
la obra que le está haciendo. Y en este caso le dijo que era una legión. Yo no sé hasta qué punto sería visible este asunto de la legión y de la cantidad de demonios que había en este hombre, a menos que vemos lo que sucedió a continuación. Dice, y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Ahí cerca de la montaña estaba paciendo un gran hato de cerdos, y le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Podemos entender que esta región de Gadara no era una población precisamente judía, pues ellos no comen cerdo, ni siquiera los musulmanes hoy en día, menos los judíos. El caso es que había un gran hato de cerdos. Ellos no eran entonces pues de la nación de Israel, o si lo eran, no estaban en obediencia, ¿verdad? Porque esto no les era permitido según la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Pero el caso es que tenían este hato de cerdos ahí y le rogaron que los enviara a ellos. Y yo me pregunto, bueno, ¿y por qué el Señor les dejó y para que se hicieran daño? Yo creo que lo hizo por nosotros, para que entendiéramos la magnitud de los hechos. Así que Jesús les dio permiso. Los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos, y el hato como de 2000 cerdos, imagínense, un hato de 2000 cerdos en esa época. Y el hato se lanzó al mar por un despeñadero y se ahogaron en el mar tantos porquitos, como decimos. El caso es que podemos ver cuántos demonios había ahí y con dominio ejercían sobre este hombre. Dice, los que se apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y por los campos fueran a ver qué era lo que había pasado. Y yo creo que esto es para nosotros. Queremos ver lo que pasó, de la manera que suceden estas cosas, de tal manera que no caigamos, ¿verdad?, en el mismo error nosotros mismos. En cuanto llegaron, dice el versículo 15, a Jesús, y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, tuvieron miedo. Entonces lo primero que vemos que este hombre adquiere dominio propio, estaba sentado, estaba vestido, ¿verdad? Antes una cosa que hace el demonio es tratar de desvirtuarnos, y en ese caso estaba vestido y en su juicio cabal, y estuvieron miedo. De tal manera que cuando alguien viene a Cristo, una de las cosas que adquirimos es libertad, ¿verdad? Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida, la tengan abundancia, ¿verdad? Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y aquí vemos que este hombre ya era libre, ya estaba en su juicio cabal. El que está sin Cristo y está siendo atormentado puede no estar en su juicio cabal. ¿Cuántas personas que no saben lo que hacen, ¿verdad? Están fuera de sí? Pero aquí encontramos que el que está ahí con el Señor Jesucristo está en su juicio cabal, su juicio cabal. Hermanos, yo no sé cómo usted entiende este asunto del enamoramiento, pero tratando de ver cómo es lo que sucede en el Antiguo Testamento, encontramos un proceso por el cual una persona puede llegar a estar endemoniada cuando pues Jesucristo no está en él. El primer caso que usted puede ver en esta ocasión es acerca de un hombre que se llama Saúl, ¿verdad? Y vamos a ver este pasaje. Él era el rey de Israel, el primero de los reyes, y encontramos que había en él también un espíritu inmundo que le atormentaba. Entonces nos dice en este pasaje de 1 Samuel 16:14, dice, el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Entonces, ¿quién era este espíritu que lo atormentaba? Bueno, pues una cosa que podemos concluir es que llegó él porque el espíritu del Señor se apartó de él. Si usted lee el pasaje completo se va a enterar de que Saúl pues mostró una actitud rebelde en contra de Dios, al grado de que el espíritu de Dios lo dejó. Y en cuanto le dejó, entonces vino este espíritu y le atormentaba a este hombre gadareno, ¿verdad? Lo atormentaba tal vez de una manera diferente. Saúl también era atormentado, al grado que necesitaba de ayuda y no podía controlarse, pues tenía este tormento que él padecía. Así nos dice este pasaje de 1 Samuel 15:23, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación, y la obstinación como la iniquidad de la idolatría. Por cuanto tú has rechazado la palabra del Señor, Él también te ha rechazado a ti, para que no seas rey. Vemos entonces que hay un mecanismo.
Viene la rebeldía y la obstinación, el apartarse y estar distante delante de Él, ¿verdad? De alguna manera, inclusive en tono de burla puede ser que se manifieste en algunas ocasiones, ¿verdad? De la misma manera que a veces se reta la autoridad. Así también Saúl tomó una actitud de desafío en contra de lo que Dios había mandado, y entonces es considerado como adivinación y idolatría, la cual ya se habían sido avisados que no debían andar en ella. Si usted lee el pasaje de Deuteronomio que vamos a ver a continuación, se va a dar cuenta que son una de las cosas que Dios no tolera, sino que tiene consecuencias graves, especialmente en el mundo espiritual. Nos dice así entonces Deuteronomio 18, versículos del 9 en adelante. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer de las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar por fuego a su hijo o su hija, ni quien sea mago, ni exorcista, ni adivino, ni hechicero. Entonces, yo no sé si en su localidad existe alguna de estas cosas, pero sí definitivamente existen en este tiempo. Sabe, hace algunos años tuve un viaje de trabajo a California, y una cosa que recuerdo es que antes de regresar, ¿verdad? Tenía que ponerle combustible al auto que había rentado. Y enfrente de la gasolinera había una casota grande donde decía psíquicos, y había precisamente ahí hacía adivinaciones, hechicerías, lectura de cartas y conocimiento del futuro. Aquí nos habla acerca de ello. Bueno, nos habla también de adoración según las religiones extrañas que había en esa tierra, pero son las que hacían pasar por fuego a su hija. Pero también está prohibido que haya magia, exorcista, divino, cosa que tiene que interactuar con los demonios, ¿verdad? No estaba permitido interactuar con los demonios de ninguna de estas maneras. También leemos a continuación, ni encantador, ni quien pregunte a los espíritus, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. El versículo 11 va un poco más allá. Dice encantador, ¿verdad? El que tiene un deseo de que algo suceda, y entonces va un encantador para que tome dominio o control sobre las personas. Yo no sé si usted ha escuchado acerca de ese tipo pues le dicen sortilegios, ¿verdad? Buscar que la persona sea encantada para que se comporte de cierta manera. Dice, ni quien pregunte a los espíritus, ni quien consulte a los muertos. Pasan hasta a veces en las películas, pero yo no creo que sea solo de películas. En diferentes lugares hay diferentes lugares donde se realiza este tipo de operaciones, que quieren saber acerca del futuro, quieren saber acerca de lo que va a sucederles, o quieren modificar lo que les espera y lo que hay en su camino. Y cosa curiosa, en la última parte me llama mucho la atención, dice, ni quien consulte a los muertos. Yo sé que en la tradición pues se acostumbra a veces a orar a personas pues que tuvieron una virtud especial, ¿verdad? Y que tuvieron una vida trascendente y tal vez son apreciados por su vida, les acostumbra a llamar santos. Pero aquí no dice que no se debe consultar a los muertos, como que hay una separación entre los que vivimos y los que no. Y la condenación acerca de este tipo de actividades es muy clara aquí en el versículo 11. Dice versículo 12, porque cualquiera que hace estas cosas es una abominación al Señor. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios te echa delante de ti, ¿verdad? Serás íntegro para con el Señor tu Dios. Entonces, aquellos de que habitaban en esa región, dice, por estas abominaciones, Señor tu Dios los echa delante de ti. Aquí tiene usted la justificación de la ocupación del territorio que Dios les concedió en esa época, que era causa de que se habían apartado de Él por causa de todas esas hechicerías, pues cosas espirituales, consulta de muertos y todas estas cosas. De tal manera que es muy claro que se puede caer de la gracia de Dios por este tipo de actividades. Pero yo creo que para el cristiano no hay mucho de qué preocuparse, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Por cierto, hoy es el día de Pentecostés que se celebra, y yo creo que es un evento importante para la vida de todo creyente. Fue el día en que el Espíritu Santo desciende y se manifiesta en ese tiempo entre todos los creyentes. Pero una cosa sabemos, ese Espíritu no fue dado de una manera temporal o casual, sino que fue enviado de una manera permanente.
Entonces, si usted está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron y el Señor viene, habita en su vida. Así dice en Apocalipsis, el que toca, abre la puerta de su corazón, Él entrará y cenará con nosotros. Por otro lado, nos dice que somos templo del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y Él habita en medio nuestro. Así que el Señor tiene autoridad para todo este mundo espiritual, de tal manera que no tenemos que temer. Pero el asunto es esto. La adivinación es muy clara que es contraria a la voluntad de Dios. En el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, nos habla de una muchacha, una joven, que estaba poseída por el demonio. ¿Y qué creen que hacía para ganarse la vida? Pues adivinaba, ¿verdad? Era una adivinadora. Cuando pasaban los apóstoles por allí, ella inmediatamente los reconocía y les empezaba a recordar, ¿verdad?, la tarea que Dios les había encomendado. En realidad no les estaba diciendo nada nuevo, pero los que pues de alguna manera tenían autoridad sobre ella hacían lucro, ¿verdad?, contratando sus servicios. Pues fue reprendida por el apóstol y la mujer fue liberada. Cuando dice que fue liberada, quiere decir que ese demonio ya no ejercía poder sobre ella e inmediatamente perdió esa habilidad para hablar con los demonios y predecir el futuro, ¿verdad? De tal manera que el decir la fortuna o las cartas del tarot o toda cualquier cosa de actividades, ¿verdad?, son rechazadas por el creyente. Y una cosa que vemos en la escritura es que efectivamente Dios lo rechaza, ¿verdad?, enérgicamente. Muy bien, hay un pasaje más acerca de este asunto, veámoslo. Nos dice en Levítico 26, si una persona recurre a los que evocan a los muertos y a los adivinos para prostituirse tras ellos, yo mostraré mi ira contra tal persona y la excluiré dentro de su pueblo. Ahí tiene usted, si alguien evoca a los muertos y a los adivinos, entonces el Señor le excluye. Ahí tiene usted cómo la acción demoníaca puede tomar control sobre una persona. Yo no sé si este gadareno andaba metido en eso, o era una cosa de soberbia. Yo creo que más bien cae en este segundo caso, pero solamente es una especulación, ¿verdad? El pasaje no nos aclara de cómo se endemonió. Pero una cosa es que sí sucedía y el pasaje que estamos leyendo aquí de Levítico es claro que el Señor se aparta y como en el caso de Samuel hubo un espíritu que llegó a tomar control. Este es una realidad que encontramos en las Escrituras, pero lo importante en esta hora es saber que el Señor Jesucristo tiene control sobre ellas, ¿verdad? De tal manera que no necesitamos temer ni pensar que todo ese poder que se manifiesta, ¿verdad? Este hombre tenía una fuerza para romper las cadenas y los grilletes con lo que lo querían detener, ¿verdad? No tenía interacción social, estaba alejado, estaba en una condición pues miserable, ¿verdad? La sociedad lo rechaza. Hoy en día, algo que me llama la atención que ha habido en estos últimos días, ha habido protestas, ¿verdad?, en lugares diferentes de los Estados Unidos, particularmente en el estado de Minnesota, acerca de un abuso de autoridad que se dio en contra de un hombre y murió a manos de pues un policía que pues ejerció una fuerza mayor de la que le es permitida. Y ha habido diferentes manifestaciones y lo que empezó tal vez como una manifestación pacífica, ahora no sé si usted ha visto las imágenes en el noticiero, pero se ven de personas fuera de control, ¿verdad? Completamente y causando destrozos y de alguna manera me recuerda a este hombre que andaba gritando y haciéndole cosas. Allá se ven gentes pues fuera de control, inclusive prendiendo fuego y quemando edificios. El caso es que cuando Jesucristo se aparece, ¿verdad? Este hombre le reconoce y tiene autoridad sobre él. Así dice en Marcos 5.1, cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y le adoró. Ahí tiene usted, si Jesucristo está en su vida, Él tiene control, Él está sobre todas las cosas, no es de temer, ni de pues estar en cautiverio. ¿Sabe una de las cosas que a veces pasa?
Dicen por ahí que una de las pruebas que hacen en algunos hospitales psiquiátricos, ¿verdad? Para ver si una persona ya está en su criterio propio, ¿verdad? Los ponen en una habitación donde hay un lavamanos o un lavabo, ¿verdad? No sé cómo le dice usted. Y lo que hacen es que le ponen un tapón al agua, la dejan abierta y ponen a la persona ahí con un trapeador, ¿verdad? Con aquí en inglés le dicen mop, ¿verdad? Para recoger el agua y ver qué la persona hace. Si la persona está en su juicio, pues una de dos, o cierra la llave o le quita el tapón al lavabo, pero no se pone a tratar de limpiar o recoger el agua que está cayendo en el suelo. Y yo no sé, hermano, en el mundo espiritual cuántas personas usted conoce que recogen el agua en el suelo. Es decir, están tratando de controlar la reacción o las consecuencias en lugar de llegar a la raíz del asunto, ¿verdad? La raíz del asunto se soluciona cuando usted viene a Cristo. Cuando Jesucristo está en su vida, usted se somete a su voluntad, se sujeta a sus mandamientos, no tiene nada que temer. Pero muchos andan buscando, ¿verdad? Buscan un mago, un hechicero peor que les libere del demonio anterior y lo que hace es que les pone uno peor todavía. Eso a veces se puede saber. Pero no somos llamados entonces a estar tratando de limpiar el agua del pozo, es una locura. Lo que debemos ver es a la raíz de la solución. Y la raíz de la solución en este caso es el poder de Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? De tal manera entonces, hermanos, hay personas que pues tal vez necesiten sanar. Y una de las maneras de sanar es venir al Señor Jesucristo. Así pues, nos dice entonces el versículo 15, llegaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Entonces el Señor Jesucristo trajo paz, trajo libertad, y el hombre llegó a estar en su juicio cabal. Hermano, si usted conoce a alguien que está en una situación de esas que no sabe, no controla su vida, no tiene pues esa libertad para controlar su situación, es una lección que estamos estudiando esta mañana, como cuando usted está en la presencia del Señor Jesucristo, puede estar sereno, ¿verdad? Dice que estaba sentado, estaba vestido, estaba en su juicio cabal, ¿verdad? Entonces, esa es la principal solución que le podemos dar a las personas que están fuera de control. Algunas personas que piden consejo a veces lo tratan de solucionar con sus propias fuerzas. Aquí vemos que la solución para muchos de los problemas del que no conoce al Señor, más bien para todos, ¿verdad? No más para algunos, pero no es buscándole darle soluciones psicológicas o consejos. Lo primero es que esté en Cristo, que Él tiene esta autoridad sobre el mundo espiritual. Así, hermanos, pues no todos los problemas se pueden solucionar en nuestras propias fuerzas. Algunos dependen de que acudamos al Señor, ¿verdad? Hay cosas y tal vez heridas del pasado que solamente pueden sanar cuando pues venimos al Señor Jesucristo y buscamos que Él nos sane. Así el mundo no nos puede dar eso. Tenemos que buscar al Señor Jesucristo, sujetarnos a Él, ¿verdad? No hay otra medicina o otro tratamiento. El Señor es el que tiene poder para darnos éxito y para darnos pues la libertad y la paz que necesitamos para estar con Él. Hermano, yo no sé si usted necesita ser liberado o necesita estar en pues una condición de estar propicio para ser sanado, pero sabemos que hay un camino y ese es el de venir al Señor Jesucristo. Si usted tiene interés de saber más del asunto, por favor comuníquese conmigo, ¿verdad? Escríbame o mande un mensaje, o coloca un mensaje privado, ¿verdad? Aquí en donde se pone en los lugares sociales este mensaje, lo puede usted hacer así, de esta manera, pero tenga esa certeza, ¿verdad? Solamente el Señor Jesucristo nos puede dar libertad y paz completa. Pues hermano, Dios le bendiga. Espero que este estudio haya sido de bendición y pues continuamos la semana próxima con otro estudio de la palabra del Señor. Dios le bendiga, le cuide y le guarde. Hasta la próxima. Dios le bendiga.